Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 323. 19 de noviembre. Lecturas del día. 1 Crónicas 13 a 14. Santiago 1. Amós 8. Lucas 3. Primera lectura. 1 Crónicas 13 a 14. 1 Crónicas 13. Entonces David se reunió con los jefes de millares y de centenas, es decir, con todo jefe. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos mensajeros a los demás hermanos nuestros en todas las tierras de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades con pastizales, para que se reúnan con nosotros, y traigamos a nosotros el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Y toda la asamblea dijo que sí, porque la propuesta pareció buena a los ojos de todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios desde Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para subir de allí el arca de Dios el Señor, que está sentado sobre los querubines, donde se invoca su nombre. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab sobre un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y con liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Cuidón, Uza extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes tropezaron. Y la ira del Señor se encendió contra Uza, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había irrumpido contra Uza, y llamó a aquel lugar Pérez Uza, hasta el día de hoy. David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mí el arca de Dios? Así que David no llevó el arca consigo a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom el geteo. Y el arca de Dios permaneció con la familia de Obed-edom, en su casa, 3 meses, y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. 1 Crónicas 14. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedro, canteros y carpinteros para edificarle una casa. Y David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel, y que su reino había sido exaltado en gran manera por causa de su pueblo Israel. David tomó más mujeres en Jerusalén, y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y David, al oírlo, salió contra ellos. Y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo: sube, porque los entregaré en tu mano. Y subieron a Baal-Perazim, y allí David los derrotó. Y David dijo: Dios ha irrumpido sobre mis enemigos por mi mano, como una brecha de aguas. Por eso llamaron aquel lugar Baal-Perazim. Y abandonaron allí sus dioses, y David ordenó que fueran quemados en el fuego. Después los filisteos volvieron a esparcirse por el valle. Y David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos,
Da un rodeo y ven a ellos frente a las balsameras. Y sucederá que cuando oigas el sonido de un avance en las copas de las balsameras, entonces saldrás al combate, porque Dios ha salido delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo tal como Dios le había mandado, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David se extendió por todas las tierras, y el Señor puso el temor de David sobre todas las naciones. Segunda lectura. Santiago 1. Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os enfrentéis con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también el rico se marchitará en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con quien no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Sabed esto, mis amados hermanos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo, se va, e inmediatamente se olvida de qué clase de persona era. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo. Tercera lectura. Amós 8. Amós 8. Así me mostró el Señor Dios, he aquí, había una cesta con fruta de verano. Y él dijo, ¿qué ves, Amós? Y yo respondí, una cesta con fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel, nunca más volveré a perdonarlos.
Los cantos del templo se convertirán en gemidos en aquel día, declara el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar los echarán en silencio. Oíd esto, vosotros que pisoteáis a los menesterosos y queréis exterminar a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el día de luna nueva para que vendamos el grano? Y el día de reposo para que abramos el mercado de trigo, achicando el efa, aumentando el siclo y engañando con balanzas falsas, para comprar al pobre con dinero y al necesitado por un par de sandalias, y vender los desechos del trigo? El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob: ciertamente, nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. ¿No temblará por esto la tierra, y hará duelo todo el que habita en ella? Subirá toda ella como el Nilo, se agitará y menguará como el Nilo de Egipto. Sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, haré que el sol se ponga al mediodía, y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todos los lomos y calvicie sobre toda cabeza, haré que sea como duelo por hijo único, y su fin, como día de amargura. He aquí, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las jóvenes hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria, y dicen: tan ciertamente como que vive tu Dios, oh Dan, y tan ciertamente como que vive el camino de Berseba, aun ellos caerán y nunca más se levantarán. Cuarta lectura. Lucas 3. Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abelín, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Haced derechas sus sendas. Todo valle sea rellenado, y toda montaña y colina rebajadas. Lo torcido se haga recto, y las sendas ásperas se conviertan en caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Por tanto, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban, diciendo: ¿entonces, qué debemos hacer? Y él les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Entonces él les dijo: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban, diciendo: ¿y nosotros, qué debemos hacer? Y él les dijo: no extorsionéis a nadie, ni denunciéis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa,
y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan. Si no serían el Cristo, Juan respondió, diciendo a todos, yo os bautizo con agua. Pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y con muchas otras exhortaciones predicaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes el tetrarca, a quien Juan reprendía por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió también esta sobre todas las demás, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo, que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Admín, hijo de Arní, hijo de Ezrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tera, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Geber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Fin de la lectura día 323.